Hola a todos, ¿cómo están? Es un gusto conectarme nuevamente con ustedes dentro de la asignatura Derecho Concursal y Cambiario. El día de hoy les voy a hablar del endoso. Comenzando con el concepto, me gusta siempre comenzar la clase con el concepto de SEMO. Él nos dice que el endoso es la declaración cambiaria unilateral y accesoria que se perfecciona con la entrega del título, incondicionada, integral, asimilable a una nueva letra de cambio, que tiene por objeto transmitir la posesión del título, de la cual el adquirente obtiene sus propios derechos autónomos y que se vincula solidariamente con los demás deudores al endosante respecto de la aceptación y del pago. De esta definición de Decemo sobre el endoso, yo puedo sacar las características de la figura. En primer lugar, tengo que decir que el endoso es una declaración unilateral y accesoria de la letra de cambio. Unilateral porque en esta posición siguiendo a cámara, porque es la manifestación de voluntad del endosante, siendo tal que aunque vaya implícita al asentarse la suscripción, tiene esta virtualidad, esta función. Y porque se trata de obligaciones, como ya aprendimos, incondicionadas y no recepticias. Y el otro carácter que es accesoria de la cambial, porque figura en esta, el endoso necesita de un documento formalmente válido para existir. De ahí que el concepto que hablamos de la accesoriedad. En segundo lugar, la declaración debe formularla el portador, es decir, quien se haya legitimado en esa calidad. No es necesario que sea el acreedor cartular, sino que aparezca formalmente como tal. Tampoco puede hacerlo cualquier persona, que quede claro. En tercer lugar, el portador pone en su lugar a otro sujeto con carácter ilimitado y limitado. Esto es muy importante. El portador pone a otro sujeto en su lugar con carácter ilimitado o limitado en cuanto al traslativo de la propiedad, me refiero. Puede ser en procuración o en garantía. Involucrando los diversos tipos de endosos contemplados en el decreto ley 5965, que algunos autores los llaman endosos plenos y otros endosos anómalos o incompletos, o Gómez Leo los llama endosos plenos y endosos con efectos restringidos. Cualquiera sea la clasificación, es interesante porque se abordan todas las posibilidades. En cuarto lugar, tenemos la entrega del documento, o sea, la entrega del documento, que es el elemento concreto, el elemento real, que perfecciona o que permite concretar el elemento formal que contiene la declaración de voluntad, indispensable para que se constituya la función de legitimación. Entonces, así tenemos que estos son los caracteres generales del endoso y se complementa con los principios dogmáticos que tiene el endoso, que debe ser puro y simple. Esto surge del artículo 13 del decreto ley, que es necesario una declaración cartácea del tradens, del endosante, y el elemento real, concreto de entrega del título al accipiens, es irrevocable, ¿no es cierto? No se puede revocar o deshacer una vez que salió de la posesión del endosante. Es un acto integral, total, completo. También me interesa completo. ¿Por qué digo completo? Porque no existe el endoso parcial. Nosotros, por ejemplo, hemos estudiado, y aquí el matiz distinto que tiene el endoso, que a diferencia de la aceptación en el artículo 28, apartado primero del decreto ley, el aval en el artículo 32, apartado primero del decreto ley, que admiten que esto sea otorgado en forma parcial, el endoso siempre debe ser total, siempre debe ser completo. De lo contrario, es nulo. Hasta acá los caracteres de la cambial. Sí, me parece importante, antes de entrar a los sujetos, hacer una mención a la cláusula no a la orden. ¿Qué pasa cuando en un endoso se pone la cláusula no a la orden, un endosante? En este aspecto es importante determinar o decir que la finalidad que persigue el sujeto que coloca esto es
ya sea el introducir la cláusula no a la orden o cualquier otro equivalente que signifique prohibir un nuevo endoso, eh, porque acá lo está haciendo un endosante, no lo está haciendo el librador cuando crea la cambial, lo está haciendo un endosante, y es que la finalidad que tiene el endosante es que al transmitirla con las formas y los efectos de la cesión de créditos, ¿qué quiero decir con esto? Que si la pone el librador en la cambial, al crear la cambial a la orden, el documento ya nace a la orden y la forma de transmisión es con la forma y los efectos de una cesión de créditos. Porque el documento en por sí a la orden. Si nada se dice, se transmite por la vía de endoso. Entonces, si no lo hace como librador, para que la letra sea solo transmisible con la forma y los efectos de una cesión de crédito, sino que distinto es el supuesto cuando lo hace el endosante, que lo hace con la finalidad de no vincularse cambiariamente con terceros desconocidos. Esto es importante tenerlo en claro. Cuando el endosante pone la cláusula no a la orden, eh, se vincula solidariamente, cambiariamente con relación a su endosante, pero con relación a los demás tiene derechos derivados. ¿Qué quiero decir con esto? Que el pagaré endosado con cláusula no a la orden puede perfectamente volver a endosarse por quien lo recibe con esa cláusula. Lo dice el artículo 16, pero el endosante que incluyó la cláusula no a la orden, solo responde cambiariamente frente a su endosatario y con relación a los sucesivos endosatarios, o sea, posteriores a su endosatario, adquiere un derecho derivado frente al endosante que incluyó esa cláusula. Es decir, si bien, aunque sea autónomo respecto de los demás firmantes del pagaré, cuando el portador del documento quiera iniciarle acción al endosante que impuso la cláusula, éste le podrá oponer todas las excepciones que tuviese con relación a su endosatario, porque respecto de los sucesivos adquirieron todos derechos derivados. Esto sí me parece importante recalcar. Dos cositas. En el artículo 12, la ley habla, en el artículo 12 lo menciono porque se hace referencia a la circulación, al endoso, que dice que la letra de cambio es transmisible por vía de endoso aun cuando no estuviese concedida la orden. Y luego hace una referencia que es poco feliz en el lugar donde ha sido puesta por el legislador. Dice, cuando el librador haya insertado en la letra de cambio las palabras no a la orden, es decir, cuando el librador crea la cambial. Y acá estamos regulando la transmisión. O sea que este no es el lugar donde debió ser puesta, sino como sucede en el cheque, en el 6, cuando regula el 6 y el 56, los dos tipos de cheques, que lo hace el momento cuando regula la creación de la figura. Acá no, el legislador decidió insertarla dentro de la figura del endoso y dice, cuando el librador, al crear la cambia, haya insertado la letra en la letra de cambio las palabras no a la orden o una expresión equivalente, el título solo es transmisible en la forma y con los efectos de una sesión ordinaria. Si bien dice ordinario, nosotros sabemos que se está refiriendo a la sesión de créditos. Insisto, es poco feliz la ubicación de la norma, por esto me parece importante aclararlo. Hubiera sido mejor colocarlo en cuanto al pagaré y al cheque en las partes respectivas de la figura cuando regula la creación de la figura. Aclarado esta expresión, vamos a hablar de los sujetos. Los sujetos son dos, el endosante y el endosatario. El endosante es el tomador o el beneficiario o el portador de la letra, siempre que justifique su derecho por una serie ininterrumpida de endosos, aun cuando el último fuera un endoso en blanco, nos dice el artículo 17. Excepcionalmente lo será el librador en la cambial girada a su orden, conforme lo prevé el artículo 3, primera parte del decreto ley, siempre que se disponga que la tenencia del documento, que es la función de legitimación. Muy importante la tenencia, la tener en las manos, eso hace a la función de legitimación. El endosante dispondrá del documento para transmitirlo y no es necesario que sea realmente el portador, sino siempre que aparezca formalmente como tal. Y ya voy a desarrollar más esta idea.
siempre que aparezca formalmente como tal. Debe gozar, por supuesto, de capacidad cambiaria, como para todo acto, como igual que de la creación, se necesita la capacidad necesaria para disponer, variando la situación cuando se trata de una cláusula sin garantía prevista en el artículo 16 del decreto ley. La ley no dice expresamente que si para la adquisición o para el pago de la letra de cambio el portador tiene que acreditar su identidad, pero Cámara nos enseña que ello se infiere sin mayor dificultad de la segunda parte del artículo 44, mandando otorgar constancia de la misma en la letra. Con relación al endosatario, es la persona a cuyo favor se traspasa la letra de cambio o la cambial, quien para adquirir plenamente la titularidad va a gozar, tiene que gozar de capacidad legal y ser de buena fe. Ser de buena fe. Eso lo dice el artículo 17 del decreto ley. El portador legítimo, por lo general, será un extraño al documento cambiario, pero nada impide que un sujeto que ya haya intervenido en el nexo cartular vuelva a intervenir de nuevo, en cuyo caso se llama endoso de retorno. Es decir, cuando la cambial vuelve hacia atrás a una persona que ya ha firmado como obligada. El endoso entonces puede hacerse también a favor de un girado, haya o no aceptado una letra, ¿por qué no?, del librador o de cualquier otro obligado. Todos ellos pueden endosar nuevamente la letra porque estamos en una etapa de circulación, hasta el vencimiento eso es válido, y esto está previsto en el artículo 12, tercera parte, la última parte, el endoso de retorno. ¿Qué más les puedo decir? La cambial es endosable a cualquiera de los obligados cartulares, planteándose diversas situaciones si es anterior al vencimiento. En ese momento no hay que mirar acá la fecha del documento, sino que hay que ver si estamos en situación de vencimiento anticipado, como lo prevé el artículo 47, apartado B, o si no es después del vencimiento. Entonces podemos hacer el siguiente juego. Si es antes del vencimiento del título, puede negociarse, el obligado que haya intervenido puede volver a seguir negociándolo, así haya el sujeto se trate de un aceptante, un librador, un aceptante, sin que se encuentre facultado, impedido para volver a transmitirlo. ¿Sí? Puede que en los endosos le llegue a mano, por ejemplo, el aceptante y después lo transmite. No hay ningún problema, puede perfectamente suceder. Distinta es la situación en que la letra se halla al vencimiento en manos de un obligado que ya es obligado bajo otro carácter u otro rol en la relación cambiaria. Y así tenemos diferentes supuestos. Si se trata de un aceptante, el derecho de crédito se extingue por confusión al reunirse en la misma persona la calidad de deudor y de acreedor. Esto está previsto en los artículos 862 del Código Velezano y 931 del actual Código. Reúnen la misma persona la misma condición. Se produce la confusión, la extinción por confusión. También es importante señalar que si el aceptante, también endosante de la cambial, a quien se reclama el pago como obligado de regreso endosante, no puede accionar después contra el librador y demás endosantes anteriores a él porque la letra se ha extinguido. Ese endosante, a su vez aceptante, carece ya, no tiene acción contra las personas de las cuales es deudor como obligado principal. Es una forma también de confusión. El otro supuesto es de que esté en manos del que el obligado sea el girado. Ojo, es girado, por lo tanto es ajeno al vínculo cartular. Haya o no provisión de fondo, a nosotros eso no nos interesa. Entonces, ajeno al vínculo cambiario, puede ejercitar su derecho contra todos, cualquiera de los otros deudores, debiendo protestar la letra a sí misma, o sea, a sí mismo dice Cámara, para evitar su perjuicio, porque yo necesito la formalización del protesto para que nazcan las obligaciones con relación a los obligados subsidiarios o regresivos. El otro supuesto es de que esté en manos el otro obligado, que puede ser el librador, que como garante de los obligados subsidiarios extingue la acción regresiva, correspondiéndole solo reclamar el pago contra los que le quedan, que es el aceptante y su avalista, porque
de acuerdo al artículo 30, se efectuó la aceptación, el girado se ha convertido en principal obligado cambiario, en obligado directo, de acuerdo, insisto, como lo prevé el artículo 30 del decreto ley. Otros obligados que pueden ser es el endosante, responsable cambiario frente a todos aquellos titulares posteriores al primer endoso. Únicamente recurrirá contra los obligados anteriores a su primera intervención con relación al librador y al endosante, que son los que lo garantizan a él. La otra situación que tenemos es el del avalista como obligado, que tiene expedita la acción contra su avalado y los que lo garantizan a él. Hasta acá las posibilidades de retornos o que pueda, llegado el vencimiento, reunir el portador legítimo la condición de algún obligado que se ha participado en la relación cambiaria. Vamos a entrar ahora al tema de la época en que se puede efectuar el endoso. El endoso se puede hacer hasta el protesto por falta de pago o el vencimiento del término para formalizarlo. Esto surge del artículo 21. ¿Qué más podemos decir? Si la letra de cambio ha sido pagada anticipadamente conteniendo una quita, ese documento ya no se puede endosar más, porque ha perdido la función de título valor al quedar extinguido y ya no se puede transmitir por vía de endoso ni por ningún otro medio, que quede claro. ¿Qué más podemos decir? Que después del protesto o el vencimiento del plazo para formalizar el protesto, para cumplirlo, la letra de cambio puede endosarse, pero con efectos de una cesión de créditos. Se aplica el 1456 del Código Velezano y no hay disposición correlativa en el nuevo Código Civil Comercial. También me parece importante recalcar que si bien el protesto por inaceptación, o sea, no aceptación, autoriza el cobro anticipado de la letra contra los obligados regresivos, esto surge del artículo 47, apartado B del decreto ley, nada impide la circulación posterior, regular. ¿Por qué? Porque la letra conserva su vigor cambiario hasta su vencimiento, porque el objetivo cuando se crea la cambial es que sea pagada al vencimiento. Entonces, siempre que no se haya promovido la acción ejecutiva por el cobro del importe, yo puedo esperar el vencimiento y puedo hacerlo circular. Si no inicié el juicio, el nuevo endosante ya no va a garantizar la aceptación de la cambial porque, por supuesto, está afectada. Le han dicho que no la tiene inaceptación. Entonces, está protestada por este concepto. Es importante, solamente va a garantizar el pago y el que recibe la cambial en esas condiciones, es decir, una cambial que ha sido no aceptada, lo recibe en esas condiciones, es decir, se trata de un documento que está, si se quiere, desprestigiado. Por último, les recalco que la cambial pagada por intervención no puede transmitirse posteriormente, solo quedan habilitadas las acciones para percibir el importe según lo prevé el artículo 82. Para continuar, me parece muy importante hablarle de los efectos de la cambial. Gómez Leo nos habla de efectos plenos y de efectos restringidos. Y dentro de los efectos normales, están aquellos, el endoso traslativo de la propiedad. Vamos a ver las tres funciones, pero sí me parece importante, antes de entrar a la clasificación de Gómez Leo, mencionarles el endoso traslativo de la propiedad. En el caso del endoso, normalmente sirve para transmitir el dominio de la letra a favor del endosatario, si se transmite la propiedad del documento y la titularidad del derecho, cambiando de beneficiario. Del endosante va al endosatario, ¿no es cierto? Eso surge del artículo 12. Y hay tres tipos de endosos, de estos tipos de endosos normales, como llama, efectos normales que le llama Gómez Leo. El primero de ellos es el nominativo regular. En el endoso nominativo o regular, como el endoso es un acto complejo y requiere la manifestación de la voluntad, entonces en el endoso nominativo yo tengo la manifestación de voluntad del endosante
y el acto escriturario, que es la suscripción, y la transferencia del documento, que es el elemento real y concreto. El endoso nominativo es aquel que contiene la firma del aceptante, la suscripción la firma de la suscripción del endosante, es decir, la firma del endosante y el nombre del endosatario, siendo suficiente para transmitir la propiedad estos dos requisitos: suscripción del endosante y nombre del endosatario. Sin perjuicio de ello, yo le puedo agregar otros datos: el lugar, que me ayuda a precisar la identidad del endosante; la fecha del endoso a los efectos de determinar la capacidad del endosante al momento de hacer la transmisión; como asimismo también incluir cláusulas facultativas. También, si colocamos el nombre del endosatario, ¿qué nos va a dar? Mayor seguridad al portador en caso de extravío o de pérdida, porque solamente este es el que puede cobrar el documento. Y en caso que no sea elegible, tampoco afecta el acto cambiario, valiendo como endoso al portador según las disposiciones del documento cambiario. Luego tenemos el endoso en blanco. El endoso en blanco, como su nombre lo indica, nada contiene excepto la firma del endosante. Nada contiene, solo la firma del endosante. No se consigna dato alguno. Es una declaración de voluntad completa, con la particularidad de su legitimación abstracta, en el sentido que no dice a quién se lo doy. A mí siempre me parece importante introducir algunas preguntas de Cámara, que Cámara se hace en su obra. Cámara dice: ¿el endoso en blanco transforma el título a la orden en título al portador? No. A pesar que la cambial con endoso en blanco puede circular con la mera entrega, porque así lo prevé el artículo 15, tercera parte del decreto ley, a semejanza de los títulos al portador, no hay transmutación alguna. No hay transmutación alguna. ¿Por qué? Porque el portador de la letra de cambio o la cambial que sea, para acreditar la titularidad como documento a la orden que es, deberá justificar su derecho por una serie ininterrumpida de endosos, porque se trata de un documento a la orden que tiene una legitimación calificada. Esto surge, lo vamos a desarrollar más adelante, pero está plasmado en el artículo 17. Dice: aun cuando el último fuera en blanco, no se exige para el propietario de un título al portador, a quien tiene su legitimación con la sola exhibición del documento, con la sola tenencia. En cambio, los documentos a la orden, que son a la orden de determinadas personas, sí tienen una legitimación calificada y tienen que acreditar su situación o su carácter por una serie ininterrumpida de endoso extremo, que no tienen que acreditar cuando se trata de un endoso al portador. Entonces, por eso Cámara dice que no hay transmutación alguna. Y en tercer lugar, tengo el endoso al portador. Nuestra ley no consiente la letra ni el pagaré creada al portador. Es decir, que sí puede ser creado el portador, cualquiera de sus dos variantes, de sus dos tipos. Pero la letra y el pagaré no pueden ser creados al portador. Pero sí se regula que el endoso sea al portador, equiparándolo con el endoso en blanco. En el caso del cheque, está previsto para la creación el artículo 6 y 54. Hasta acá, entonces, los endosos con efectos normales en cuanto al efecto nominativo, el endoso relativo de la propiedad, nominativo regular, el endoso en blanco y el endoso al portador. Ahora les voy a hablar el efecto del endoso traslativo de la propiedad, teniendo en cuenta las funciones. En algunos textos ustedes van a ver las funciones del endoso como funciones. Las funciones son tres: la función de legitimación, la función traslativa o la función de garantía. Pero antes me interesaría hacer un breve repaso por las clasificaciones para que no nos desorientemos. Los endosos con efectos plenos es el endoso nominal o regular, el endoso en blanco y endoso al portador. Después tenemos endosos con efectos
menos plenos o con efectos restringidos, como los llama Gómez Leo. A otros autores los llaman endosos anómalos, es decir, son aquellos que tienen alguna cláusula, incluyen en el endoso una cláusula permitida por la ley que limitan o que suprimen algunos de los efectos plenos. Entonces, dentro de ellos tenemos, siguiendo la clasificación de Gómez Leo, cláusulas sin garantía del artículo 16, prohibido el endoso del artículo 16, endoso en procuración como lo prevé el artículo 19, o endoso en prenda, como lo estipula el artículo 20. Bien. Eh, Ingresando a las funciones del endoso, que son sumamente importantes, les diré que tenemos el efecto esencial de la legitimación, el efecto natural, traslativo o de titularidad, como siguen nuestros autores, creo que Scuti lo llama titularidad, y el efecto natural vinculante, como lo llama Gómez Leo, y de garantía, como lo llama, si no mal no recuerdo, Scuti. Si ustedes observan, yo les he agregado, además de la función, le pongo efecto esencial y efecto natural, y al final les voy a explicar por qué. En el caso del efecto esencial de legitimación, muy importante en materia cambiaria, el endoso tiene una función técnica jurídica específica, que es de legitimar al endosatario que recibe la letra, habilitándolo para el ejercicio de todos los derechos resultantes del título. Entonces, esta legitimación surge de la posesión del título y la documentación con sus sucesivas permisiones mediante una serie ininterrumpida y regular de endosos, siendo el primero de ellos extendido por el tomador, porque el tomador o beneficiario es el primer endosante, y después se suceden los demás, concatenados o relacionados, de modo tal que el endosatario es formalmente el endosante siguiente hasta llegar al último endoso. Esto sucede cuando el sujeto, o esto permite que el sujeto que cuenta con la investidura formal sea llamado portador legítimo y puede disponer, por lo tanto, del título y ejercer todas las potestades que el derecho cambiario le da o le otorga sin necesidad de que tenga que acreditar si es o no el verdadero titular del derecho, el verdadero propietario del documento. Y acá vemos las primeras pautas para diferenciar legitimación de titularidad. Pues a los efectos de transmitir, ejecutar, cobrar y hasta inclusive extinguir el documento, no es necesario demostrar ser el titular del derecho, no es necesario demostrar ser el propietario del documento. Tal propiedad formal debe estar informada por la buena fe del portador. Muy importante esto que les estoy diciendo. La propiedad formal debe estar conformada o constituida por la buena fe del portador al momento de adquirir la letra, además de evitar proceder con culpa grave en el control de la documentación que dé cuenta el cumplimiento de la ley de circulación de la cambial. En tanto es un título a la orden nato, como lo dice el artículo 102, apartado primero, para la letra, y 103 para el cheque, igual el 12 primera parte para el cheque común y 56 para el cheque pago diferido. La letra de cambio es transmisible por vía de endosos. Entonces tenemos que tener este cuidado. En otras palabras, es necesario que el portador del título no se complique con un actor doloso o negligente en perjuicio del deudor requerido, o que esta serie no aparezca no aparezca como groseramente interrumpida o cortada. ¿Qué quiero decir? Que si yo endoso a favor de Juan, a quien a su vez como lo endosa, debería firmar Juan, pero si aparece en su lugar la firma de otra persona, Manuel Belgrano, entonces acá hay un problema, está cortada y hay algo afectado a la legitimación del que tiene el documento. Ello demuestra la irregularidad de la serie de endosos eh, sin efectuar ninguna investigación sustancial. Está cortada, está cortada. Y así la irregularidad formal lo que está denotando o
sacando a la luz una falta de legitimación activa del tenedor del título, circunstancia que impide el ejercicio del derecho cambiario. Entonces, en ese sentido debemos ser muy cuidadosos porque el artículo 43, apartado 3 del decreto de ley dice que el pago de una letra de cambio a su vencimiento queda válidamente liberado a menos que haya procedido con dolo o culpa y él está obligado a verificar la regular continuidad de los endosos, pero dice el artículo 43, pero no va a constatar la autenticidad de las firmas, solamente la regularidad de los endosos, es una carga que la ley impone. Esto en cuanto a la función de legitimación. Ahora vamos a ver el efecto natural traslativo o de titularidad, como lo llaman otros autores. En este caso, el endoso también transmite la propiedad del documento en cuanto cosa o en cuanto documento, y como consecuencia de ello, la titularidad del derecho cambiario, importando representativa, el derecho, perdón, la titularidad del derecho incorporado en él, que está constituido en el documento, y con él todos los derechos que están formalmente transcritos en documentos que constituyen el documento. Me detengo acá un minuto, ya he desarrollado la legitimación, la función esencial de legitimación, y les he hablado de la función natural del traslativo o de titularidad. Me queda la función de garantía, pero me parece sumamente importante detenerme acá para mostrarles la diferencia entre titularidad y legitimación. Un autor italiano, en su obra Títulos de Crédito, Giuseppe Ferri, nos dice, hace una interesante disquisición entre legitimación y titularidad, que a veces se suele confundir y me parece que en materia cambiaria tenemos que tenerlo bien en claro. Ferri nos dice que legitimación y titularidad, si bien normalmente coexisten, no son conceptos coincidentes. Se trata de situaciones jurídicas diversas, basadas sobre diversos presupuestos jurídicos. El primero, la legitimación, concierne a la potestad de ejercicio del derecho y el segundo, la titularidad, a la pertenencia del mismo. Y la legitimación compete a quien tiene la investidura formal del derecho, aunque el derecho no le pertenezca. Luego Ferri nos dice que cuando la legitimación se conecta a un documento, puede darse un titular no legitimado, como puede dar un no titular legitimado. Y precisamente sobre esta dualidad de conceptos se funda toda la disciplina de los títulos de crédito, hoy títulos valores cartulares. La seguridad de la circulación y de la movilización de los créditos se realizan en virtud de la función de legitimación del título. ¿Qué más les puedo mencionar? La legitimación permite, en efecto, entonces el logro de efectos prácticos, en cuanto no solo importa una simplificación en la circulación, sino que posibilita ejercer el derecho y obtener la prestación con la simple exhibición del documento por parte del poseedor, sin necesidad de demostración de su parte de la existencia de las condiciones de legitimación. Esto nos dice Ferri sobre la figura, la distinción entre titularidad y legitimación. Luego, Francesco Galgano da una definición sumamente clara sobre su obra de Diritto Commerciale, obra de derecho comercial, y nos dice que titularidad, y cuando hace nos marca la diferencia entre titularidad y legitimación, nos señala o nos dice que la distinción es fundamental entre ambas figuras, porque entre la titularidad del derecho mencionado en el título y la legitimación para el ejercicio de ese derecho son diferentes. La titularidad del derecho se atribuye, como ya se ha dicho, a la propiedad del título. La titularidad del derecho se atribuye a la propiedad del título, a la propiedad del documento. Sin embargo, la propiedad del título se presume y hasta tanto
no se pruebe lo contrario, no se demuestre lo contrario por parte del poseedor que tenga el documento, ya sea un poseedor puro y simple o un poseedor calificado en documento a la orden, según los casos, y es en esta presunción de propiedad del título y por lo tanto la titularidad del derecho, dice Francesco Galgano, es lo que se define como legitimación. Esta presunción de propiedad reconocida al poseedor no es más que la aplicación de la presunción de buena fe del poseedor mencionada antes. Y la prueba en contrario, es decir, hasta la cual el poseedor se presume propietario, es la prueba de la mala fe. O sea, como me parece perfecta la definición de mala fe de Francesco Galgano, o sea, de su conciencia de que se lesiona el derecho ajeno. Eso es mala fe, conciencia de que se está lesionando el derecho ajeno. Como es el caso del que sabía que al adquirir el documento lo estaba adquiriendo de quien no era el propietario, o como simplemente el caso del ladrón del título. Luego nos habla, Francesco Galgano, nos habla de la regla fundamental en materia de legitimación y nos dice que surge de la siguiente afirmación. El poseedor, dice, de un título de crédito tiene derecho a la prestación indicada en el documento ante la presentación del título, con tal que esté legitimado con las formalidades prescriptas por la ley. Entonces, aquí entramos a otra etapa que es hablar de las formalidades de la legitimación, que serán distintas según se trate de títulos al portador, títulos a la orden o títulos nominativos. Entonces, ingresamos a las formas de legitimación. Los títulos de crédito, hoy títulos valores cartulares, sabemos que pueden ser al portador, a la orden o nominativos. Al portador son aquellos con relación a los cuales las exigencias de circulación fácil, rápido y seguro se encuentran en su mayor grado de expresión. Entonces siguen con un cumplimiento decreciente de estas exigencias los títulos a la orden y por último los nominativos. El documento al portador, en los documentos del portador, la legitimación se consigue obteniendo la posesión pura y simple. Exhibir el documento, nada más. En cambio, en los otros casos, a la orden o nominativo, yo ya ahí necesito lo que ya venimos diciendo, tener una posesión calificada, con las posteriores características que esto significa, ¿no? Es decir, obviamente que le ofrecen al deudor mayores garantías que el poseedor del título sea el titular del derecho, una mayor veracidad o puede constatarlo. De esta forma, entonces, el poseedor del título al portador está legitimado para el ejercicio del derecho en el documento mediante la presentación del título, mediante la exhibición del título. Ya con ese elemento ya tiene la legitimación. En cambio, el poseedor de un título a la orden estará legitimado en base a una serie continua de endosos. En un documento a la orden, yo tengo mi legitimación con solo exhibir el documento. En cambio, en un documento a favor a la orden de determinada persona, el portador va a estar legitimado cuando acredite el cumplimiento de la ley de circulación, una serie ininterrumpida y regular de endosos. Y aquí me detengo 2 minutos, por eso recién, cuando mencioné el endoso en blanco y le dije que ante la pregunta de Cámara si era igual que un endoso al portador, y le dije que Cámara dice que no, porque no hay transmutación alguna. ¿Por qué? Porque el endoso a la orden es una posesión calificada y debo acreditarla como mi calidad de portador legítimo, debo cumplir la ley de circulación, una cadena ininterrumpida de endosos. En cambio, en el endoso en blanco, en el endoso en portador, no tengo que acreditar ninguna cadena de nada. Algo que sí tengo que acreditar cuando se trata de un endoso en blanco. Y finalmente, vamos a abordar la legitimación del poseedor de un título nominativo. Entonces, en este caso, en este supuesto, está legitimado para el ejercicio del derecho en el incorporado, en el mencionado, en virtud de la inscripción del documento a su favor. Bien, entonces,
Aquí les he explicado detalladamente la diferencia entre legitimación y titularidad. Resta hablar de el otro efecto natural vinculante, el vinculante o de garantía, como lo llama Scuti también. Esta función es una función técnica jurídica que es de garantía, en la cual el endosante al firmar el título se convierte en obligado cambiario. Entonces, el artículo 16 dice que quien extiende un endoso es garante de la aceptación y del pago y que puede liberarse de ambas. Este aspecto de la garantía es importante porque permite que un mismo título se documente, es, se vayan realizando un número indeterminado de negocios jurídicos, cada uno de los cuales representa un negocio cambiario distinto y convirtiéndose casi como un papel moneda, aunque la función económica, desde el punto de vista económico, ¿no es cierto? Si bien puede explicar el concepto jurídico, pero no debe confundirse. Económicamente puede ser así, pero no es obviamente igual que la moneda, ¿no? Desde el punto de vista jurídico. Aclarado esto, y siguiendo la clasificación de Gómez Leo, se acuerda que recién les mencioné que hablaba de los efectos plenos, y dentro de los efectos plenos, endoso con efectos plenos nos ponía el endoso nominal, el blanco y el portador, y después nos hablaba de los efectos restringidos. Bien, para hablar de los efectos restringidos yo tengo que hablar de las tres funciones que acabo de desarrollar. La función esencial de legitimación, la función natural de traslativo de titularidad, acabamos de hacer la diferencia eh, siguiendo a Ferri y a Francesco Galgano sobre titularidad y legitimación, y finalmente desarrollé la función o efecto natural vinculante o de garantía. Ahora vamos a ver la diferencia con los efectos restringidos. ¿Por qué? Porque cuando un endoso es pleno, yo tengo estas tres funciones, la función de legitimación, la función de titularidad y la función de garantía o vinculante en su máxima expresión. Pero cuando se trata de endoso con efecto restringido, algunos de estos no están o están en forma limitada. Por eso, recién, cuando empecé la clasificación, dije efecto esencial de la legitimación, efecto natural, traslativo o de titularidad, efecto natural, vinculante o de garantía. Ahora vamos a ver los efectos restringidos, o sea, los endosos con efectos restringidos. Es decir, aquel endoso que tiene cláusulas especiales, quizás como ya mencioné, que son permitidas por el ordenamiento cambiario, que pueden ser introducidas en un endoso normal o con efectos plenos, pero yo le agrego esta cláusula. Entonces, estos efectos sustanciales de las cláusulas limitativas eh, son una variante, si se quiere, del cumplimiento estricto de las tres funciones, de legitimación, traslativo y vinculante. Entonces, dejando en claro que un endoso pleno es aquel que no tiene ninguna cláusula limitativa en sus efectos legitimantes, en cuanto lo habilita al endosatario a ejercer todos los derechos resultantes del título, no tiene ninguna cláusula limitativa de su efecto traslativo o de titularidad en cuanto le transmite al endosatario la propiedad del documento y con ello la titularidad del derecho incorporado. Y también no tiene ninguna cláusula limitativa del efecto vinculante en cuanto el endosante asume la garantía de aceptación y el pago de la letra cuando ella se torna exigible, porque hasta puede ser requerido antes del vencimiento, de acuerdo al artículo 47 y 48. Estos son los efectos básicos y sustanciales de cada una de estas cláusulas, que cada una de estas cláusulas puede producir cuando se introduce en la cambial. Entonces, vamos a ver cómo juegan estas cláusulas limitativas. El primer ejemplo es el endoso en procuración, previsto en el artículo 19. Yo aquí no transmito la titularidad o el efecto traslativo y no transmito el efecto vinculante, solo una limitada legitimación.
Esta cláusula suprime, como les decía recién, el efecto traslativo, porque el endosante sigue siendo el dueño, nunca transmitió la propiedad del documento y tampoco le transmite el efecto vinculante o de garantía al endosatario, porque al transmitir el título lo hace al solo fin de un mandato para la conservación y cobro del derecho cambiario que está incorporado en el documento. Entonces, el mandatario, que es el endosatario, no puede demandar al endosante o mandante porque el mandante sigue siendo el dueño. Entonces, solo produce una limitación del efecto de legitimación en favor del endosatario que se da con el endoso, puesto que el endosatario o mandatario solo puede volver a endosar a título de mandato. Es una suerte de sustitución de mandato que le ha sido concedido. El otro supuesto que tenemos las funciones también restringidas es el prohibido del endoso previsto en el artículo 16, apartado segundo. En este caso, yo transmito el efecto de la titularidad o el traslativo, transmito también el vinculante, pero limitada legitimación. En el caso de prohibido el endoso, esta cláusula no afecta el efecto traslativo, porque transmite la propiedad del título y con él la titularidad del derecho de crédito al endosatario. Tampoco suprime el efecto vinculante del endoso, porque el endosante que pone esta cláusula es garante de la aceptación y del pago de la cambial, tanto respecto de su endosatario como de los sucesivos tenedores del título, si éste sigue circulando, por supuesto. Sin embargo, he aquí la diferencia. Sin embargo, respecto de estos tenedores, podrá invocar excepciones que pudiera tener frente a su endosatario. Es decir, que se produce una limitación de la legitimación cambiaria, puesto que el portador legítimo que la ejerce contra aquel endosante que puso la cláusula, que le introdujo la cláusula, prohibido el endoso o nuevo endoso, no tendrá respecto de este un derecho autónomo, sí en cambio un derecho derivado del endosatario que recibió la letra endosada con la cláusula prohibido el endoso o una similar. Luego tengo otro supuesto limitativo que es con cláusula sin garantía prevista en el artículo 16, primera parte. Yo aquí transmito el efecto traslativo o de titularidad, transmito la legitimación, pero no concedo el efecto vinculante o de garantía. Se suprime el efecto vinculante del endoso, dejando al margen del nexo cambiario el endosante. Entonces, los demás efectos, el efecto legitimante traslativo, lo concedo, se lo paso al endosatario que adquiere la propiedad del documento y por consiguiente la titularidad del derecho, quedando habilitado para ejercer todos los derechos resultantes del título. Pero el que puso la cláusula no responde cambiariamente. Eso significa sin garantía. Y como último efecto limitativo tenemos el efecto en prenda, el endoso con efectos restringidos, el endoso en prenda, previsto en el artículo 20. En este caso, yo transmito el efecto vinculante o de garantía, transmito una limitada legitimación y no transmito la titularidad o el efecto traslativo. Esta cláusula suprime el efecto traslativo porque la propiedad de la letra sigue estando en manos del endosante en prenda, que es y sigue siendo el dueño. Cuando se lo da el endosatario, cuando dice se lo da al endosatario con endoso en prenda, el endosante sigue siendo el dueño. Sí produce un efecto vinculante porque el endosante, aunque es el dueño, como lo está dando, endosando en prenda, es garante de la aceptación y también del pago del documento. Entonces, el endosante en su condición de vinculado directo en el nexo cambiario podrá invocar todas las defensas causales derivadas de su relación subyacente por la cual endosó el documento. Y en el caso contrario, de garantía por el cual se cautiona también la letra. Se produce una limitación en el efecto legitimante, porque el endosatario en prenda, si bien adquiere un
derecho autónomo respecto de los anteriores firmantes de aquel endosante que puso el endoso en prenda, quienes no pueden oponerle las excepciones que pudieran tener con su endosante en prenda, por eso digo que es autónomo. Si quiere endosar la letra, solo puede hacerlo a título de mandato, es decir, para la conservación y el cobro de los derechos resultantes de la cambiaria. Y acá me detengo, desarrollado entonces los efectos restringidos de las cláusulas limitativas más importantes. Voy a cerrar explicando por qué Gómez Leo habla de funciones esenciales y naturales. Dice que el efecto o la función legitimante es esencial y dice que los efectos o funciones traslativos o vinculantes son naturales. Lo dice porque el efecto esencial que se da en la legitimación no puede faltar, solamente puede limitarse la legitimación, pero nunca faltar. En cambio, los efectos o funciones traslativos o vinculantes, pueden ser limitados y en algunas circunstancias pueden ser suprimidos. He ahí la diferencia entre efectos esenciales y efectos naturales. El esencial de la legitimación nunca puede faltar, solo puede ser limitado. Y los naturales pueden ser limitados y hasta pueden ser suprimidos, pueden estar ausentes. Bien, aclarado ello, para seguir mencionando algunos temas más sobre el endoso, les voy a hablar de la mala fe, la culpa grave y la adquisición al non dominio. No quisiera prolongarme mucho más, pero sí me parece importante decir que las normas contenidas en el artículo 17 y 43 del Decreto Ley 5965/63 se refieren a las condiciones que debe acreditar el tenedor del título para ejercer como legitimado activo todos los derechos que emergen del documento, así como las condiciones necesarias para repeler la reivindicación que el propietario desposeído intenta involuntariamente contra el actual poseedor. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta que se regula los supuestos de mala fe y se regula la culpa grave, los cuales, acreditados fehacientemente, hacen procedente la negativa al pago, con el caso de mala fe, ante el presentante que haya actuado dolosamente o negligentemente, y también el supuesto de la posibilidad o el éxito de la reivindicación intentada contra el actual poseedor si al momento de adquirir el título sabía de la disposición involuntaria del verdadero dueño o que se incurrió con culpa grave por no desarrollar suficientemente la carga de atención, de cuidado, que pusiera en evidencia la fractura formal de la cadena de endosos que exhiba el presentante. Ingresando entonces a la noción de mala fe y siguiendo en esta postura lo que nos enseña Gómez Leo, hay mala fe en el adquirente de un título de crédito cuando al recibirlo sabe de la disposición involuntaria sufrida por el verdadero propietario del documento. Y para que se concrete es necesario un elemento subjetivo y un elemento temporal, de modo que quien se halla en condiciones de acreditarlo podrá intentar con éxito la reivindicación del documento cambiario. El elemento subjetivo debe surgir de algún matiz propio, genuino del sistema cartular, el cual es inminentemente formal, es decir, debe emanar de un elemento formal y objetivo que permita a la accipiens conocer con razonable certeza la falta de legitimación del derecho del tradens. En consecuencia, la mala fe debe surgir de algún defecto en la pretendida posesión calificada, elemento objetivo del portador actual del título. Sí es necesario recalcar que no procede la reivindicación cuando es realizada de buena fe, ya que, como ya hemos desarrollado, en este caso faltará el elemento temporal, pues poco importa que posteriormente llegue a conocimiento del nuevo poseedor que quien se lo transmitió no tenía derecho a efectuarlo lícitamente. En definitiva, entonces, aunque el propietario desposeído se halle en condiciones de probar su propiedad sobre el documento y el hecho del robo o la pérdida de él, no podrá reivindicarlo de manos del actual poseedor
porque se lo impide la adquisición a non dominio y la buena fe lograda por el poseedor actual. Siempre entonces es relevante la existencia de la buena fe, el desconocimiento de la disposición que ha tenido el deudor, desconocimiento por parte del poseedor del documento de la disposición que ha tenido el verdadero propietario titular. En el supuesto, entonces, la naturaleza de esta cosa mueble hace adquirir plena vigencia la regla de la posesión vale por título, ratificando la afirmación dogmática en el sentido de que la adquisición de la posesión del título calificada por la ley de circulación correspondiente a su especie, es decir, como lo hemos desarrollado precedentemente con relación a si se trata de la orden, si se trata de un documento al portador o nominativo, conduce a la adquisición de la propiedad del documento, cumpliéndose la ley de circulación, es decir, la ley de legitimación. Y además, debido a la aptitud constitutiva, dispositiva, que tiene el documento cambiario, quien adquiere la propiedad del documento en tanto cosa representativa de una declaración de voluntad con contenido económico, ¿no? Entonces también adquiere la titularidad de ese derecho personal o creditorio. De esta manera, la circulación irregular con posterioridad a la pérdida o sustracción del título se purga por la adquisición sin mácula, es decir, en el sentido de que se verifica a favor del adquirente la posesión de buena fe, desconociendo esta situación. De manera tal que el título de crédito, a pesar de que circuló a non dominio, no es reivindicable en este caso, en razón de la buena fe del actual poseedor. Eso es lo que dice el artículo 17 del decreto ley 5975. ¿Qué más les puedo decir? Insisto, si el deudor requerido tiene la posibilidad de probar objetivamente la mala fe del poseedor del título, puede negarse legítimamente a pagar, pues si efectúa el pago sabiendo, es decir, no tendrá efectos liberatorios. Después, en oportunidad de presentarse el verdadero y legítimo acreedor, cuando le requiera el pago, deberá pagar de nuevo, porque en la oportunidad anterior pagó mal, ya que conociendo la mala fe del presentante y estando en condiciones de probarla, lo pagó. El pago lo hizo lo mismo. Entonces, su pago no tuvo los efectos liberatorios respecto de él. En este sentido, hay que tener cuidado. Y ahora le voy a hablar finalmente, ya concluyendo, de la noción de la culpa grave, que me parece que también es importante que lo digamos con relación al endoso. Hay culpa grave cuando el sujeto que recibe el título no ha cumplido con la carga, con el cuidado, con la atención necesaria impuesta por el sistema cambiario y los caracteres esenciales del título y no ha controlado suficientemente los requisitos formales que legitiman la adquisición de la propiedad del documento por parte del TRANES que le entregó el documento. Esta actitud negligente, esta falta de cuidado en la adquisición del derecho externo sobre el documento por parte de quien lo recibe, es lo que lleva a la ignorancia de la falta de legitimación de la posesión del transmitente. En este sentido, Yadarola señala que tal ignorancia deriva de haber omitido las diligencias más elementales para cerciorarse de tal origen que contiene el defecto de legitimación de la posesión. Entonces, incurre en culpa grave que también excluye la legitimación de la adquisición. Nada más lo único que necesita es acreditar la posesión conforme al cumplimiento de la ley de circulación. Nada más necesario exigir para negar la validez a la adquisición en non dominio del derecho externo y proteger a la víctima de la ilícita disposesión. Entonces, el poseedor legítimo para acreditar su derecho debe cumplir con las formalidades, de cerciorarse de que el documento tenga las formalidades propias del documento y en la parte posterior el cumplimiento de la ley de circulación. Ahora bien, operada la culpa grave y por su necesaria relación o vinculación con lo que es la figura de la legitimación, obviamente por la simetría que existe con esta figura, si hay culpa grave, se ve decididamente afectada la legitimación. Para continuar, ¿qué más le puedo decir?
habrá culpa grave por parte del sujeto a quien se le requiere el pago al tiempo del vencimiento de la cambial, si éste paga la cambial pese a que el que se presenta, al que le exhibe el documento, no acredita el cumplimiento de las formalidades de la ley de circulación. Entonces, es importante señalar que esa regularidad extrínseca del cumplimiento de la ley de circulación es el único recaudo para considerarlo legitimado activo, o sea, para considerar legitimado el sujeto que se presenta y pretende cobrar el documento cambiario, sin necesidad de entrar a indagar en otros aspectos sustanciales del derecho que le asiste al sujeto que se presenta. Por lo tanto, la culpa grave deriva de la inobservancia por parte del sujeto pasivo, es decir, del que tiene que pagar, del que tiene que honrar la cambial, a quien se le es requerido el pago, de la carga de tener el cuidado o la suficiente atención que le permitiría comprobar la regularidad de la investidura formal del presentante, del portador legítimo, de quien el legitimado activo. Esta comprobación es imprescindible para que pueda considerárselo legitimado activo, situación de hecho que otorga a quien efectúa la comprobación de estos requisitos extrínsecos que son necesarios, expedírselos a quien se presenta con el título. Es una condición que hace a la calidad de legitimado pasivo. Bien. Hasta aquí la clase de hoy. Espero que el abordaje de los diferentes aspectos de la figura del endosos les resulte útil y bien, nos encontraremos en un próximo encuentro. Hasta pronto. Cuídense, por favor.